Abra su Biblia conmigo, por favor, en Hechos, capítulo 13, versículo 7. Ese mensaje se llama Anhele escuchar las Escrituras. Oír, escuchar, prestar atención al recibir la voz de Dios. Hechos 13, 7 dice: el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír y escuchar la palabra de Dios. Dice que era un hombre prudente, sabio, inteligente, deseaba escuchar. Usted tiene que aprovechar la oportunidad, desear oír, desear escuchar, anhelar oír la palabra de Dios, que pueda transformar su vida, su familia, tus hijos. Es un gran honor y placer tener la oportunidad de oír la palabra de Dios. Muchas personas desean, pero no pueden, en países cerrados o extremadamente cerrados al Evangelio, países musulmanes, países árabes, países comunistas y otros países que están cerrados al Evangelio o casi cerrados al Evangelio, países de persecución, que es muy difícil oír la palabra de Dios por su sistema de gobierno. Y usted y yo vivimos en un país libre, podemos hacerlo, podemos oír, sacar el tiempo para oír la voz de Dios. Desea, anhele, escuche la voz de Dios por medio de las Escrituras. Hoy tomes la oportunidad mientras usted puede, mientras vivimos en un país libre, abierto, que nos da lo que es la habilidad de oír la palabra de Dios, que nos da el derecho de oír la palabra de Dios. La Biblia dice en Amós capítulo 8 que Dios enviaría un hambre y una sed, no de comer, no de agua, sino de oír la palabra de Dios. Entonces tenemos que aprovechar mientras tenemos un país libre de oír la palabra de Dios. Anhelar es suspirar, desear, querer, extrañar, desvivirse, ansiar, añorar, desear algo vivamente, desear algo vehemente o vehementemente, con ganas, con ímpetu, con el corazón. Debemos buscar, suspirar, anhelar, querer, extrañar, oír la palabra de Dios, añorar, desear vehemente, vivamente, con ganas, con ímpetu, oír la palabra de Dios. En primer lugar, la Biblia dice que es oyendo la palabra de Dios que creceremos en la fe. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted oye la palabra de Dios, cuando usted lee su Biblia, su fe crece, porque es la palabra de Dios que produce la fe en su vida y en su corazón. En segundo lugar, dice que es oyendo la palabra de Dios que podemos esperar en el Señor. Salmos 130, versículo 5 dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma en su palabra e esperar. Dios le ha dado una palabra sobre su llamado, su ministerio, o sobre cualquier cosa que Dios le ha dado. La palabra va a cumplirse, porque la palabra es fiel, va a cumplirse. Dios es fiel. Tercer lugar, dice que es oyendo la palabra de Dios que daremos fruto. Lucas 8:15 dice: mas la que cayó en buena tierra, o sea, la semilla, la palabra, son los que con el corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. Usted tiene que dar frutos, tiene que crecer espiritualmente, tiene que ganar almas, orar, ayunar. Hay que ver un fruto en su vida cuando la palabra de Dios crece en su alma. Cuarto lugar, dice que es oyendo la palabra de Dios que la buscaremos. Lucas 5:1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, deseaba, desde que se agolpaba para oír la palabra de Dios, tenían el anhelo, querían, anhelaban oír la palabra de Dios que salía de los labios del Señor Jesucristo. Usted, de igual manera, tenemos la palabra de Dios que se pone a anhelar, desear, a añorar oír la palabra de Dios, y usted puede crecer espiritualmente en ella. Quinto lugar, dice que es oyendo la palabra de Dios que nuestros familiares serán salvos. Hechos 10:33 dice: así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Fue Cornelio cuando mandó a llamar a Pedro, que reunió a su familia en centurión romano para oír la palabra de Dios. Entonces reúna a su familia, ponga ese video y de otros predicadores de sana doctrina, y reúnalos en su casa, abra la Biblia, abra la palabra de Dios y predique la palabra de Dios a ellos, sus vecinos, sus conocidos, sus amigos, compañeros de trabajo, de escuela. Es oyendo la palabra de Dios. Sexto lugar, dice que es oyendo la palabra de Dios que tendremos el deseo de acercarnos a Jesús. Hechos 13:44 dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Casi toda la ciudad, el anhelo y el deseo
de la gente, del pueblo, de oír la palabra de Dios. Entonces usted tiene que poner esa palabra en su corazón. Mientras hay personas en países que no pueden oír la palabra de Dios, que no tienen programas de radio, de televisión, no tienen programas lo que es diario o semanal o cada domingo para oír la palabra de Dios, no tienen acceso a Facebook, a Instagram y a todos los avances de la tecnología que tenemos, usted puede oír la palabra de Dios, desear, querer, crecer en la palabra de Dios. Sexto lugar dice que es oyendo la palabra de Dios y poniéndola en práctica, seremos sabios y prudentes. Mateo 7:24 dijo Jesús: cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, usted tiene que oír y hacer, o sea, practicar. Y las hace, y oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cuando usted oye la palabra de Dios y usted la pone en práctica, la palabra de Dios, usted la hace, usted es un hombre, una mujer sabia, porque usted pone en práctica lo que usted está oyendo, la palabra de Dios. No vale solamente oír la palabra y vivir y seguir en sus pecados y desobediencia. Usted tiene que oír la palabra y abandonar sus pecados y desobediencia y venir al Señor con humildad. Proverbios 28:13 dice: aquel que encubre sus transgresiones nunca prosperará, pero aquel que las confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Usted tiene que oír la palabra, entonces confesar, arrepentir de sus pecados. 1 Juan 1:9 dice que la sangre de Cristo, Él tiene el poder. Si confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo tiene el poder de perdonar nuestros pecados y lavarnos de toda maldad. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Usted puede ser. La palabra de Dios está cambiando vidas en República Dominicana y Haití. Johnny, ese señor, nunca se había sentido tan solo. Siempre que el dominicano de 51 años de edad bebía, jugaba y fumaba, siempre estaba entre una multitud que estaba ansiosa para la fiesta. Pero cuando se enfermó, todos lo dejaron. Mis amigos me abandonaron, dijo Johnny, en el hospital. Fue un momento de desesperación. Pero en el hospital Dios lo alcanzó. Cuando Johnny salió del hospital, se unió a un grupo de audición de la Biblia, o sea, que escuchaban las escrituras por medio de audio cassette. Fue entonces cuando empezó Johnny a cambiar su vida, oyendo la palabra de Dios. Y se sintió muy bien, escuchando, oyendo, poniendo atención a la palabra de Dios. Y dijo: fue el cambio para mí más grande. Desde ahí conocí a Jesús como mi Salvador. Johnny aprendió que Jesucristo nunca lo dejaría ni lo abandonaría. Johnny también recibió su propia Biblia en su idioma nativo, el creol haitiano. Esta Biblia, dijo, es una joya de oro para mí, ya que ni siquiera tenía una Biblia en mi idioma antes de esta experiencia. Entonces dijo Johnny: leer la Biblia ha cambiado mi vida. Usted también puede ser cambiado. Usted puede ser transformado al oír la palabra de Dios. La Biblia cambia, transforma. Entonces usted puede abrir su corazón. Que Dios bendiga el pueblo de República Dominicana y Haití, que están oyendo la Biblia, las Escrituras en sus propios idiomas. Y Cristo sigue llevando a las personas a su conocimiento, aquellos que abran sus corazones y anhelan y desean oír y escuchar la palabra de Dios para salvación. Usted lo puede hacer. Ese es el poder de las Escrituras que cambian vidas al ser llevados a oír la palabra de Dios en República Dominicana y Haití. Esos dos países están llenos de brujería, santería, ocultismo, hechicería, magia negra, magia blanca, vudú y satanismo. Pero cuando oyen la palabra de Dios, ponen su fe en Cristo, es roto todo el poder del diablo. Sabiendo que la palabra de Dios tiene el poder para deshacer las obras del diablo, como dice 1 Juan 3:8, que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo son deshechas cuando la persona oye la palabra de Dios, cuando la persona cree en la palabra de Dios, y la sangre de Cristo tiene el poder de derrumbar, de aniquilar, de destruir todo el poder del diablo. Entonces sea libre en este día, en el nombre de Jesús. Cuando esas personas oyen la palabra de Dios y creen, saben que la palabra de Dios destroza el poder del diablo, ellas ponen su fe en Cristo. Entonces, arrepintiendo sus pecados, son salvas y lavadas por la sangre de Jesús. Lucas 10:19 dice Jesús hablando: he aquí os doy poder, autoridad. Esa palabra traducida es autoridad, potestad, sobre toda obra del diablo, toda fuerza del diablo. Dice: pisarán sobre serpientes y escorpiones, es las huestes del mal, y jerarquías celestiales de las huestes del mal, de los demonios, potestades, espíritus malignos.
os doy poder y nada os dañará, nada os dañará. Así que anhele escuchar la palabra de Dios, anhele oír las Escrituras y verás que crecerás espiritualmente y serás una persona totalmente cambiada al hacerlo. Pues uno de los privilegios más grandes de esta vida es conocer la palabra de Dios. Hechos 13:7 dice, y el procon Sergio, varón prudente, o sea, era inteligente, era sabio. Dice la Escritura que este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír y escuchar la palabra de Dios. Usted también desea oír y escuchar la palabra de Dios. Y cuando usted oye y escucha y pone en práctica la palabra de Dios, bendice a usted, bendice su casa, su familia, sus hijos. Vamos a orar. Y después vino ese pequeño video de unos 5 minutos que habla de lo que estamos haciendo en las misiones mundiales en todo el mundo. Habla de nuestros 72 misioneros que tenemos en cada continente, habla del Instituto Bíblico que tenemos en la India y todo lo que estamos haciendo. Durante esa pandemia hemos dado medicina y alimento a países pobres, principalmente el Asia, países necesitados, y usted puede ayudarnos financieramente. Y deseamos agradecer a los sembradores que fielmente cada mes nos ayudan a sostener esos 72 misioneros y la escuela bíblica que está en la India. Muchísimas gracias. Mi esposa, mi persona y el ministerio le agradecemos. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que tú bendiga a las personas que han oído tu palabra. Sane las enfermedades, envíe tu palabra ahora mismo. Te pedimos en el nombre de Jesús, si hay necesidad, sea ella lo que sea, financiera, sea dolor, sea físico, sea emocional, todo problema, sea espiritual, sea físico, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú bendiga a las personas que están oyendo tu palabra y que tú las cambies completamente para tu honra y para tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos esto por la fe. Amén. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, por oír la palabra de Dios. Que el Señor bendiga a usted, su familia y su casa. Muchísimas gracias. Bendiciones. Shadows dancing, twisted figures, lonely path winding, can't find home. Cracks in reality, mirror reflections, crying echoes come like haunting tones. Synthetic waves, crashing waves, tidal voices harmonize what never was found. Darkness consumes, but we search for dawn in the silence, echoes swirling all around. I see nothing, blind to the light. Fingers clutch at air, holding emptiness. Spinning in circles, can't break free. Haunting melodies, wrapping dreams in still. A flicker of light, a distant fading spark. A whispered promise tearing through the dark. Voices rising, chorus, a fragile, hopeful plea. Can we break the chains, or are we eternally? Moonlight shadows dancing, twisted figures, lonely path winding, can't find home. Cracks in reality, mirror reflections, crying echoes come like haunting tones. Synthetic waves, crashing waves, tidal voices harmonize what never was found. Darkness consumes, but we search for dawn in the silence, echoes swirling all around. I see nothing, blind to the light. Fingers clutch at air, holding emptiness. Spinning in circles, can't break free. Haunting melodies, wrapping dreams in still. A flicker of light, a distant fading spark. A whispered promise tearing